Hola compañeros de clase y profesora Jimena, mi nombre es Juan David Revueltas Alarcón y a continuación les presentaré un video con los temas vistos en mi clase. ¿Para qué estudiar historia de la ciencia en general y de la psicología en particular? Bueno, gracias al estudio de la historia de la ciencia, los seres humanos adquirimos una gran diversidad de conocimientos básicos muy útiles, como lo son el origen y la evolución de las especies que habitan nuestro planeta, incluyendo la nuestra, y así de este modo comprender el funcionamiento de la vida, mientras que la historia de la psicología en particular aporta conocimiento sobre nuestra especie, como lo son el comportamiento de nuestros antepasados primitivos, y de esta manera encontrar semejanzas entre el humano primitivo y el contemporáneo. Relación entre filosofía y psicología. Galileo Galilei e Isaac Newton afirmaron que todo lo que existe en el universo está compuesto por partículas en movimiento, que exponían que el universo se encontraba ordenado como un reloj u otra máquina. Se le atribuía esta perfección a Dios. Los científicos creían que una vez que encontraran las leyes que rigen el mundo, podrían determinar cómo sería este en el futuro. Más tarde Descartes brindó un gran aporte a la psicología, tratando de resolver temas de la relación existente entre la mente y el cuerpo. Él enunciaba que estos dos son entidades distintas y las llamaba substancias. La mente, según Descartes, se encarga de pensar, el cuerpo sin pensamientos es gobernado por las leyes del movimiento. Según su teoría, ambos, mente y cuerpo, interactúan por medio de una glándula en el cerebro llamada glándula pineal. Fisiología y la nueva psicología. La fisiología fue de gran importancia para el desarrollo de la nueva psicología. Dos de las razones que puede encontrar para esto son: la primera, gracias a teorías de fisiólogos como Müller, quien propuso que la estimulación de un nervio en particular siempre lleva a una sensación característica, porque cada nervio sensorial tiene una energía específica. Se abrieron un gran número de investigaciones que tenían como propósito localizar funciones en el sistema nervioso y marcar mecanismos receptores sensoriales en la periferia del organismo. Esto, además de tener como resultado el primer intento de un mapa de las funciones cerebrales, ayudó a que fueran mejorando los métodos de búsqueda. Y la segunda, gracias al deseo de fisiólogos de conocer el cuerpo humano y el sistema nervioso, las diferentes investigaciones, postulados y teorías que estos hicieron, se logró un acercamiento a la investigación psicológica de la mente, lo que hizo que los fisiólogos empezaran a definir la estructura y funciones de los sentidos. Psicología moderna de Wundt y voluntarismo. A Wundt se le atribuyen importantes logros en la psicología moderna. Este clasificó la psicología como una ciencia independiente a la filosofía. Definió la fisiología como aquella que nos informa acerca de los fenómenos de la vida que percibimos por nuestros sentidos externos, y la psicología como aquella en donde el individuo se mira a sí mismo desde dentro. Wundt proclamó una alianza entre estas dos ciencias. La psicología se basaba en una visión introspectiva del mundo de las ideas para definir los elementos mentales y los procesos mentales. Wundt también propuso la introspección experimental y otros métodos. En el primero era dirigido hacia la mente de seres adultos normales. Los otros eran el comparado psicológico y el histórico psicológico. El método comparado era encaminado hacia la conciencia de los animales, los niños y perturbados, y el método histórico apuntaba hacia la raza y la nacionalidad. Para Wundt, elaborar una teoría demandaba basarse en el descubrimiento del ser humano. Creía firmemente en la ley biogenética propuesta por Freud. Wundt es reconocido a nivel mundial porque los resultados que obtuvo en sus investigaciones fueron publicados en revistas científicas, y fundar el primer laboratorio de psicología experimental en las instalaciones de este se empeñaba a realizar unos estudios de sensación, percepción, imaginación, tiempos de reacción, la personalidad y psicopatologías. Su método favorito era la introspección sistemática, en donde los voluntarios describían sus propias experiencias. Por lo anterior, podemos concluir
que con sus investigaciones y aportes, Wundt logró marcar el comienzo de una nueva etapa en la vida de la psicología. El estructuralismo fue iniciado por el señor Titchener, el cual fue un discípulo de Wundt en la ciudad de Leipzig. Titchener, después de estudiar con Wundt, quiso llevar su sistema a Inglaterra, pero al darse cuenta de que había muchas ciencias posicionadas en ese entonces y por lo tanto poca atención para su sistema, Titchener decide ir a los Estados Unidos. En este país su teoría tuvo éxito y crea su laboratorio en la Universidad de Cornell. El estructuralismo se enfrasca en los elementos mentales y como estos están unidos mecánicamente mediante asociaciones. Esta teoría es notablemente diferente a la de Wundt, al descartar la doctrina de apercepción. Según Titchener, el foco de la psicología era la experiencia consciente y advertía sobre el error de estímulo, que consistía en confundir los procesos mentales con el estímulo mismo. En su escuela también usaba el método de introspección, el cual requería un entrenamiento riguroso, en el cual los psicólogos se entrenaban para describir los elementos de sus estados conscientes y no para describir nombres familiares. Según el sistema de Titchener, la psicología se interesa por los siguientes aspectos. Se debe reducir los procesos conscientes a sus elementos más simples, determinar las leyes por las cuales estos elementos se asocian entre sí y conectar los elementos con las condiciones fisiológicas. También se hablaban de tres estados fundamentales de la conciencia, que son las sensaciones, los estados afectivos y las imágenes, además de unos elementos mentales básicos e irreductibles que se caracterizaban por intensidad, claridad y duración. En este sistema trajo contribuciones como son sus aportes, los métodos de investigación, experimentación, observación y medida, y en la psicología como ciencia también funcionó como un catalizador de otras escuelas de pensamiento. Aunque hubieron contribuciones importantes, salieron a la luz algunas críticas. Una de ellas es que las experiencias no se pueden capturar como combinación de elementos La evolución son todos aquellos cambios genéticos que sufre una población de organismos en el tiempo. Esta afecta tanto a animales como a personas y depende de la selección natural. Cuando las especies son expuestas a un ambiente nuevo, se encuentran con ciertas exigencias de este, las cuales obligan a estas a desarrollar ciertos comportamientos que les permitan poder adaptarse y reproducirse para sobrevivir. Los cambios se dan de forma aleatoria y traen ventajas cuando estos resultan útiles para enfrentar los retos asignados por el ambiente y desventajas cuando esos cambios no resultan útiles para superar las dificultades. Los individuos somos seres adaptables y a medida que pasan generaciones iremos cambiando, ya que el ambiente nos exigirá más cada día. Si miramos el pasado, nos podemos dar cuenta que hemos venido evolucionando de a poco y que esta evolución ha sido marcada por cambios, descubrimientos y avances que los seres humanos hemos logrado. Con base a esto podríamos predecir que al pasar del tiempo se seguirán efectuando cambios en las generaciones venideras y que éstas podrán alcanzar a realizar grandes cosas que aún nosotros no hemos podido hacer, tal vez porque aún no estamos preparados. Es claro que hemos sido capaces de adaptarnos todo este tiempo al medio en el que nos encontramos y reproducirnos y atraer nuevas generaciones con cambios específicos. Estas van a producir también cambios en el mundo que nos rodea. El funcionalismo es una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Como tal,
proporcionó las bases generales para el desarrollo de teorías psicológicas, que sin embargo no facilitan por sí mismas su verificación mediante experimentos controlados y psicología aplicada. El funcionalismo surgió en Estados Unidos a finales del siglo XVII como una alternativa al estructuralismo. Aunque el funcionalismo nunca se convirtió en una escuela formal, se construyó sobre las bases de las preocupaciones del estructuralismo por la anatomía de la mente y condujo a enfocar la atención sobre las funciones de la mente y más tarde al conductismo. Teoría de evolución por selección natural. El estudio de la psicología diferencial propuesta por Galton coincidió y se basó en postulados de la teoría darwiniana de la evolución, pues la selección natural demostraba que los individuos mejor equipados con características para adaptarse al ambiente eran los que sobrevivían y mejoraban la especie, pues estas características favorables eran hereditarias y las diferencias individuales por su parte hacen referencia a que los seres humanos tenemos diferencias notables en las capacidades. Esto llevó a Galton a pensar que la inteligencia hubiese sido una pieza clave en el desarrollo de nuestra especie y que las diferencias de aptitud entre unos humanos y otros pudieran deberse a factores hereditarios. Galton estudió esta inteligencia por medio de lo que denominó la tasa de eminencia y en base a estos estudios propuso un modelo de intervención social para mejorar las características de la población y la raza conocidos como eugenesia, también conocidos como selección artificial, por medio del emparejamiento de individuos con capacidades mentales superiores, pues consideraba que esto llevaría a mejorar la especie. Además, descubrió que el patrón de las huellas dactilares es distinto en cada individuo. El estudio de la psicología animal permitió muchos avances en la psicología, como forma de entender el comportamiento humano por medio de la observación y estudio del comportamiento animal, puesto que para algunos científicos, como Romances, no había distinción entre animales y humanos. Para otros, como Lloyd Morgan, el comportamiento animal no siempre podía ser usado para entender el comportamiento humano. El psicoanálisis de Freud es un método para el estudio de los fenómenos psíquicos que no puede investigarse de otra forma y es un tratamiento para la neurosis. Consiste en un conjunto de teorías que tratan de demostrar las pulsiones que motivan el comportamiento y que son ignoradas por el sujeto, partiendo del concepto de la existencia del inconsciente, donde según Freud se encuentran reprimidos los traumas infantiles. Utiliza inicialmente la hipnosis para acceder a los contenidos inconscientes, pero posteriormente cambia esta técnica y recurre a la asociación libre y a la interpretación de los sueños, obteniendo los mismos resultados. De esta manera, luego de una gran cantidad de sesiones, los pacientes pueden lograr hacerse conscientes los traumas inconscientes, pudiendo de esta forma elaborar emocionalmente los contenidos que no habían sido incorporados en su momento a la conciencia y que tendrían que volver a la superficie en situaciones similares, provocando síntomas neuróticos que afectaban su comportamiento. Psicología de la Gestalt. Es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX, cuyos exponentes más reconocidos fueron los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Kafka y Kurt Lewin. El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por Christian von Enfels. La mente configura a través de ciertos principios descubrimientos. Precisamente por esta corriente, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria en la experiencia que tiene el individuo en su interacción con el medio ambiente. Esta configuración tiene un carácter primario sobre los elementos que la conforman y la suma de estos últimos por sí solos no podrían generar, por tanto, por sí sola a la comprensión del funcionamiento mental. Este planteamiento se ilustra con el axioma que dice: el todo es mayor que la suma de las partes. Con él se han identificado
con mayor frecuencia a esta escuela psicológica. El axioma pretende explicar que la organización básica de cuanto percibimos esta relación con una figura en la que nos concentramos, que a su vez es parte de un fondo más amplio donde hay otras formas. En otras palabras, todo lo percibido es mucho más que información llegada a los sentidos.